Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto saludarlos en esta mañana especial de domingo. Una bajita asistencia a la congregación. Me imagino que algunas familias fueron a festejar a las mamás, probablemente, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios por quienes hemos tomado la decisión en esta mañana de asistir, congregarnos y bueno, pues estar presentes en primer lugar para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en segundo lugar para ser guiados a través del consejo de su palabra. Así que sean todos muy bienvenidos, igualmente los hermanos que nos siguen a través de Facebook, en Apatzingán, en Lázaro Cárdenas y en cualquier lugar desde donde se conecten. Y bueno, pues queremos dar la bienvenida también a las personas que vienen por primera ocasión, si es el caso. Si alguna persona viene por primera ocasión, únicamente le pediría que ahí en su lugar levantara su mano. Quisiéramos conocerle únicamente ahí en su lugar, si pudiera levantar su mano. ¿No? ¿Ya todos somos de casa? Ok, perfecto, gracias a Dios. ¿Dónde? ¿En la parte de atrás? ¿Los adolescentes vienen por primera vez? Ah, no, más bien que tienen que salir, ¿verdad? Ok, los adolescentes por favor pasen a su clase, ahí con el hermano Fernando. El día de hoy les va a tocar la clase con Fernando. Se van los adolescentes y nos quedamos menos todavía, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios por quienes estamos presentes en esta mañana. Gracias a Dios. Dejamos que pasen. Como comentaba mi esposa, ayer tuvimos nuestra reunión de jóvenes después de 2 años y medio de suspensión de actividades especiales, discipulados especiales, y de verdad pues fue un tiempo especial con los jóvenes. Gracias a Dios. Así que, pues si tú tienes jóvenes entre 18 y 24, 25 años de edad en tu casa, el sábado, pues ya sabes, ¿no? Primer sábado de cada mes hay que mandarlos a la congregación, 6 de la tarde, para que vengan a ser edificados en el consejo de la palabra. Y también tenemos ya en lo próximo nuestra reunión de mujeres y la reunión de matrimonios. Así que bueno, hay que estar atentos al calendario para que no faltemos, hermanos, para que podamos ser edificados de manera específica como Dios quiere hacerlo. Bueno, pues el día de hoy, hermanos, vamos a tener un mensaje especial por causa de la celebración del Día de la Mamá, que es este próximo 10 de mayo, ¿verdad? En unos cuantos días estaremos internacionalmente celebrando a las mamás y creo que es una extraordinaria celebración. Creo que si algún amor en la tierra ilustra el amor de Dios por la humanidad, sin duda alguna es el amor de una madre por sus hijos, porque solamente una madre puede llegar a un nivel de sacrificio que puede en alguna forma, evidentemente con sus respectivas distancias, el amor sacrificial de Jesucristo por la humanidad. Entonces, vamos a hablar en esta mañana sobre el tema de la mamá. Y vamos ahí a Lucas capítulo 1, por favor, 26 al 38, un evento histórico de fundamental importancia para la humanidad. Y dice así: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a orar.
Señor, queremos presentarnos delante de ti con humildad en esta mañana, porque entendemos cuán frágiles somos, cuán débiles y cuán pecadores aún, Padre bendito. Hemos sido sujetos de tu redención por gracia, pero hay una inercia, Señor, del mundo y de la carne que continuamente no sabemos manejar, no sabemos controlar, y continuamos, Señor, infringiendo tus normas santas, tus mandatos extraordinarios, y queremos pedirte perdón por esto, mi Dios, por nuestro pecado. Que no haya un obstáculo entre tu palabra iluminada por tu Espíritu Santo y nuestro corazón. Que hoy podamos ser edificados de forma tal que podamos iniciar una semana con un reflejo mucho más nítido de tu gracia y de tu santidad en nuestras vidas. Ayúdanos y perdónanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, extraordinaria narrativa, ¿verdad? El momento de la anunciación, de la concepción y del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer María, una mujer virgen que a la postre sería constituida en una madre. Ella dice al final del texto: hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Ella le dice al ángel: ¿cómo va a ser esto? Yo no conozco varón. Y en la parte inicial del contexto dice que se encontraba desposada con José. Bueno, la palabra desposada no significa que estaba casada, significa que estaba comprometida para el matrimonio. Y la palabra conocer hace alusión directamente a la intimidad sexual en un matrimonio, que entre otros efectos genera la procreación, ¿no? Entonces, lo que está diciendo María al ángel es: bueno, yo estoy comprometida con José, pero yo no lo conozco físicamente, sexualmente no hemos intimado porque aún no nos casamos. Y entonces el ángel explica cuál sería la forma, la dinámica sobrenatural en la que sería preñada, cómo sería inseminada del semen de Dios de una forma sobrenatural, conservando por supuesto íntegramente su virginidad. La sombra del Espíritu Santo vendría sobre ella y depositaría la semilla de Dios, germinando el óvulo de esta mujer llamada María. La palabra meter, hermanos, en el original griego se deriva en el castellano a la palabra madre que nosotros conocemos. Y este vocablo alude a una de las funciones más importantes que una mujer que es madre puede llegar a tener como característica básica. Significa como lazo de la familia, significa como la que une a la familia. Eso significa la palabra madre. Qué precioso significado. Y qué significativo es en lo práctico la posición de una madre, la que une a la familia. Esta etimología significa originalmente que la función de una madre es la de ejercer la capacidad que Dios le otorga para poder generar una condición de vinculación familiar. Es una persona que ha sido diseñada por Dios con el propósito de mantener la cohesión familiar. Una mujer que es madre tiene esta capacidad sobrenatural. Una madre, entonces, es un lazo que mantiene unida a la familia. Una madre, por lo tanto, es un importantísimo factor de cohesión familiar. Es como si las madres estuviesen hechas de algún tipo de material adhesivo que garantizara esto precisamente: la vinculación entre los hijos, la vinculación en el matrimonio, la vinculación en el hogar. Este poder de adhesión, lamentablemente, sin el conocimiento de la palabra de Dios, sin la sabiduría escritural, ha provocado en sociedades enteras, sobre todo la latinoamericana es un ejemplo muy significativo de esto, ha provocado que veamos este fenómeno de hijos adheridos a sus madres en forma permanente. Hijos adheridos a sus madres en forma permanente. Y esto es totalmente anormal, porque la única etapa de la vida en la que un hijo debe de estar adherido a su madre es cuando se encuentra al interior de ella, cuando el hijo aún no ha nacido y por lo tanto es un feto. Y por eso la madre cuenta con un cordón umbilical, porque a través de este cordón le suministra vida, le suministra oxígeno y le suministra alimento. La vida es sustentada al feto por vía del cordón umbilical. La vida misma, hermanos, el niño, el bebé no necesita oxigenación externa.
La oxigenación es producida, o más bien es transmitida a través del cordón umbilical. El alimento es transmitido a través del cordón umbilical. La vida es sustentada al feto a través del cordón umbilical. Pero justamente al instante en el que la persona nace, es decir, cuando deja de ser un feto, el cordón umbilical tiene que ser cortado. En cuanto el niño sale del claustro materno, una de las primeras acciones que ejerce el médico o los asistentes o la enfermera es cortar el cordón umbilical. Y a partir de ese momento, ese bebé, si se encuentra sano, va a poder respirar por sí mismo, va a poder comer por sí mismo. Su organismo se encuentra diseñado de forma perfecta para poder vivir. Es una maquinaria perfecta sustentada por Dios. Pero hay hijos que ya hace bastantes años salieron del claustro materno, que salieron ya del interior de sus madres, pero parecería que al doctor se le olvidó cortar el cordón umbilical, porque continúan comportándose como una especie de fetos espirituales o fetos morales. Hombres y mujeres que se mantienen en absoluta dependencia del sustento que reciben de la madre. Pero el problema es que también hay madres a quienes les encanta mantener a sus hijos adheridas a sí mismos. Y son madres que al final sus hijos terminan chupándoles literalmente la vida. Y esto, hermanos, es absolutamente anormal. Que tu hijo tenga 25 años de edad, 30 años de edad, 40 años de edad y siga dependiendo de ti como un feto depende de su madre, ¿no? ¿Cuántos hijos dependen moralmente de su madre, económicamente de su madre, moralmente de su madre, emocionalmente de su madre, sentimentalmente de su madre y hasta alimentariamente de su madre? Hasta que un hijo de 30 años se cansa y le dice: mamá, me voy, hazme mi maleta. Porque ni siquiera sabe hacerse la maleta, pero ya quiere ser independiente. Este fenómeno, hermano, es un fenómeno atípico, pero que lamentablemente es muy generalizado por causa de ese poder adhesivo que la madre tiene hacia los hijos, pero utilizado de forma descontextualizada, de forma equivocada por ignorancia de la escritura bíblica. El poder adhesivo de la madre tiene el propósito de coadyuvar con el varón para mantener la unidad familiar, mas no para mantener adherida hacia su persona la vida de los hijos indefinidamente. Entonces, este poder de adhesión, hermanos, tiene ese propósito fundamental. La función de una mamá básicamente es esta. Fíjate lo que dice Génesis 2:18. Génesis 2:18, una escritura que hemos estudiado bastante. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La palabra ayuda viene del hebreo eser con Z y significa socorrer, prestar socorro. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que el varón requiere del socorro de la mujer, el socorro de la esposa para poder mantener la unidad familiar. El socorro de su esposa desempeña la función precisamente de una madre que vincula a la familia. Por eso es que cuando una mamá falta, una mamá parte a la presencia del Señor, generalmente lo que sucede con la familia es que se disgrega. Los hijos se disgregan. Y para un padre, generalmente es prácticamente imposible mantener la unidad de los hijos. Pero para una madre, esto es completamente natural. Cuando parte primeramente del núcleo familiar el padre, generalmente los hijos continúan yendo a la casa familiar. ¿Por qué? Porque está la mamá. Pero cuando la mamá parte, aun cuando el padre sobreviva, generalmente los hijos ya no continúan asistiendo con la misma regularidad al hogar familiar. ¿Por qué? Porque ya no está la mamá. ¿Se han dado cuenta de esto, hermanos? ¿Qué significa? Que la mujer, cuando es madre, recibe de parte de Dios un poder de adhesión para poder ayudar en el vínculo matrimonial a mantener la unidad familiar. La madre, por ejemplo, entre otras cosas, es quien vela por el equilibrio alimenticio en el hogar. Generalmente los hombres no prestamos demasiada atención a lo que comemos, cómo lo comemos, cuándo lo comemos, pero las mamás sí. Y puede ser, hermana, que tú en tu soltería no prestabas atención a estos detalles, pero una vez que te casas y comienzas a experimentar la maternidad, algo sucede al interior de tu vida. Es como si un chip se
activar en ese momento de parte de Dios y comienzan a preocuparte de este tipo de cosas. Que tus hijos estén debidamente alimentados, que haya un balance nutrimental, que tus hijos no vayan a padecer de obesidad, que tus hijos no se encuentren desnutridos, que la alimentación sea balanceada. Para un hombre cuidar ese tipo de cosas es verdaderamente complicado, pero para una mamá es algo que tiende a ser completamente natural. Ese tipo de cosas, hermanos, sucede por causa de la maternidad. Cuando la madre no está en casa, cuando la mamá sale de viaje o la mamá tiene que atender asuntos fuera de casa, entonces la dieta familiar cambia completamente, se convierte en una dieta de corte internacional, donde un día pueden comer hamburguesas estadounidenses, otro día pizzas italianas, otro día comida china, otro día sushi japonés, otro día cualquier tipo de comida, pero la dieta completamente se desbalancea cuando los hombres estamos a cargo de esto. Alguna ocasión te he comentado la experiencia de cuando mi esposa tuvo que viajar a Veracruz por unos días y me dejó encargada la dieta de todos los días que no iba a estar presente. Me dejó una lista pegada de cómo elaborar los alimentos en el refrigerador diligentemente, y cuando ella regresó pues todo estaba exactamente igual, porque nuestra dieta cambió a sopa Maruchan con chicharrones y con Doritos y con pizza y con cosas que a mi hija y a mí nos gratificaban más. Porque la verdad es que uno como padre no tiene esa condición natural que tiende a cuidar y a conservar los elementos favorables en la familia y la unidad misma de la familia. Cuando por alguna razón la madre no está en el hogar, entonces suele perderse el orden. Tú sabes cuando entras a un hogar, cuando la mamá se encuentra desempeñando correctamente su función, porque el hogar está limpio, las cosas están en orden, las camas están tendidas, los baños están secos, las toallas están limpias, la ropa está planchada, y aun cuando no todo lo haga ella, tal vez puede contar con la asistencia de alguna persona, tiene una coordinación que garantiza el orden dentro del hogar. Pero cuando no está la mamá, generalmente de forma inmediata se identifica, porque las cosas comienzan a perder lógica y orden. Entonces, una madre es un socorro que Dios provee a un hombre para poder mantener la unidad, y no solamente la unidad, sino el equilibrio en la familia. Una madre es un factor que equilibra al interior de la vida familiar. Y esto evidentemente pues es una gran dignidad que todo esposo y todo hijo debe de entender. Inteligentemente, valorar y cuidar a su madre, valorar y cuidar a su esposa. Quienes no lo hacen, padres e hijos que no guardan la integridad de sus esposas o sus madres, con una mentalidad más bien que tiende a lo bestial, porque son esposos o son hijos que se burlan, que hieren o que escarnecen a su madre o a su esposa, evidentemente esto, hermano, es penalizado por Dios. La Biblia establece elementos que establecen límites para que la conducta de un hombre, de un hijo hacia su madre, hacia su esposa, siempre sea de dignidad. La Biblia dice que tenemos que tratar a nuestra esposa como a un vaso más frágil, como a coheredera de la gracia, a fin de que nuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando nosotros somos ásperos en el trato de una madre o en el trato de una esposa, entonces estamos metiéndonos en serios problemas con Dios. No hay forma en la cual puede establecer una vinculación Dios con nosotros, una vinculación comunicante, una vinculación de comunión, si nosotros hemos sido descuidados en la forma en la cual tratamos y procuramos a nuestras esposas y a nuestras mamás. Para Dios la mamá es importantísima, es fundamental, es un factor de equilibrio, es un factor de unidad. En el pasado remoto, la maternidad, en el contexto bíblico fundamentalmente, era considerada como el más alto valor y el más alto rango de bendición y dignidad que una mujer podría recibir de parte de Dios. La maternidad proveía a la mujer una muy alta distinción social, por lo tanto, lo peor que le podía suceder en ese entonces a una mujer era no ser mamá o dejar de ser mamá por la muerte de sus hijos. La peor condición de una mujer era la esterilidad, porque representaba el no ser productiva en la tierra, no poder transmitir virtud de una generación a otra generación.
Hoy entendemos perfectamente que cuando en el contexto actual se da un problema de esterilidad o improductividad en ese sentido, en el caso de un matrimonio, una mujer o un hombre que no puede procrear con su esposa, bueno, evidentemente Dios tiene propósitos divinos, Dios tiene propósitos celestiales, Dios tiene razones específicas por las que no bendice con la paternidad a un matrimonio cristiano. Y evidentemente Dios tiene otras bendiciones y tiene otros propósitos y otros fines. Pero en el pasado remoto, en el contexto bíblico, vemos esto porque ilustraba elementos importantes que son ejemplares para nosotros, nos dan enseñanza en la actualidad. Entonces vamos a ver la importancia de la maternidad a través de la experiencia precisamente de María, la madre física de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 1, 26 al 38, el texto que leímos, dice que la maternidad de María literalmente fue un evento de carácter sobrenatural y representó de parte de Dios el vehículo que Él ha asignado soberanamente para poder resguardar sus planes en la tierra a favor de la humanidad. Los planes redentivos de Dios nacieron en esta tierra a través de un vehículo humano, sobrenaturalmente. Este vehículo humano se llamaba María. El nacimiento en la carne de Jesucristo, entonces, representó la única forma de desarrollar un plan de redención a favor de los seres humanos. El Señor establece un plan de redención a través de María a favor de los seres humanos y de la creación misma. Porque la Biblia dice que a partir del pecado igualmente existe una condición en donde el cosmos mismo entra en una especie de cataclismo y desorden universal, y hasta que el final de los tiempos y la redención final de los hijos de Dios se cumplimente, todo volverá a tener un orden original. Entonces, María es un mecanismo extraordinariamente fundamental. Dios la utiliza, un mecanismo a fin de poder advenir a la tierra la forma de redención que Dios daría a la humanidad. Esta concepción virginal de Jesucristo, esa forma de nacimiento del Señor, es precisamente lo que muestra que la condición del Señor Jesucristo es netamente divina. Segunda de Corintios 5:21 dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que sucede con el nacimiento de Jesucristo en carne? Con la concepción y el nacimiento virginal de Jesucristo. Bueno, lo que Dios hace, en primer lugar, lo hemos estudiado, es satisfacer la ira santa del Padre por causa del pecado que habíamos cometido. En segundo lugar es deshacer las obras del diablo, y en tercer lugar es darnos salvación y vida eterna como humanidad. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Juan 3:8 dice así, Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el primer propósito del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo en carne, concebido de forma virginal, es precisamente deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En Colosenses 1, 13 al 14, dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Entonces, un siguiente motivo del advenimiento carnal de nuestro Señor Jesucristo, concebido y nacido de forma virginal a través de María la Virgen, es precisamente redimir a la humanidad, redimir a la humanidad. Y en 2 de Corintios 5:21 que acabamos de leer, nos muestra que la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario satisface la ira santa del Padre por el pecado que habíamos cometido. El Señor Jesucristo vive una vida perfecta, sin pecado, una condición perfecta en condición moral y espiritual, y por lo tanto se encontraba en la condición representativa de toda la humanidad, se encontraba en condición calificada y cualificada por Dios para poder ser el sustituto de la humanidad. Su limpieza moral lo hace el sustituto de la humanidad. En forma carnal se requería un depósito para el juicio justo de Dios por el pecado cometido por los seres humanos, y ese depósito de nuestro juicio fue Jesucristo. Ese
ese depósito de nuestra culpa, donde es transferida nuestra culpa, es el cuerpo de carne de Cristo. Si Jesucristo no hubiese tenido un advenimiento carnal en esta tierra, entonces no hubiese habido la posibilidad de haber dado satisfacción a la ira santa del Padre por causa del pecado. No había habido oportunidad para deshacer las obras del diablo y darnos redención como seres humanos. Entonces, la encarnación de Dios a través del humano nacimiento de Jesucristo es en sí mismo un escenario judicial, es un escenario jurídico en el que Dios se provee la oportunidad de ejercer todo el peso de la sentencia legal que había dictado por el pecado sobre la humanidad. Jesucristo entonces, hermanos, es el único lugar en el que el ser humano es juzgado, sentenciado y perdonado por su pecado. Jesucristo es el único lugar donde el ser humano es juzgado, sentenciado y perdonado por su pecado, a través del cuerpo de carne de Jesús, el cual es concebido en el vientre de María de forma sobrenatural. La sombra del Señor vino sobre de ella y fue depositado en su óvulo el semen divino que fecunda ese óvulo y entonces da origen a la concepción virginal de Jesús. Posteriormente el nacimiento virginal del Señor. Y tenemos en Cristo entonces, hermanos, el escenario donde somos juzgados, sentenciados y perdonados. Gracias a Dios. El vehículo a través del cual hace su aparición en la tierra, este glorioso Jesucristo, es la maternidad de una mujer. ¿Cuán importante es la maternidad para Dios? ¿Cuán crucial es la maternidad para desarrollar el plan de redención y salvación de Dios a favor de la humanidad? Dime si no tendrá peso la figura de una madre, la existencia de las madres en el corazón y en la mente de Dios. Por supuesto que sí. Son elementos en las manos de Dios, elementos humanos dignificados, sobre todo en condición redimida, para fines extraordinariamente importantes. Cuando nosotros revisamos la historia bíblica sobre personajes centrales en la Escritura, comúnmente vemos detrás de estos personajes madres piadosas, madres abnegadas, madres sacrificiales, madres entregadas, madres que han desempeñado un papel crucial para los propósitos de Dios en la tierra. No lo vemos así comúnmente en el caso de los padres. Por ejemplo, cuando Josué hace esta declaración que nos inspira a todos, y es normal porque es procedente de Dios y es una forma de guiar nuestra determinación a la fidelidad a Cristo. Él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa fue la determinación de José hacia su esposa y sus hijos. La realidad es que no se sabe nada en la historia bíblica de qué sucedió con la familia de Josué. No se sabe nada de la familia de Josué. Simplemente él decidió: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero ¿cuánto sabemos, por ejemplo, del profeta Samuel, el cual fue amamantado por una mujer que de forma abierta clamó con llanto en los ojos la bendición de ser mamá delante de Dios? Y esta mujer Ana fue bendecida con la maternidad siendo estéril, y entonces tenemos a un profeta que fue amamantado por una mujer que consagró la vida de su hijo al servicio de Dios. Entonces vemos comúnmente la figura de la madre siendo un factor de influencia a favor de aquellos hombres que Dios ha utilizado de forma especial en la Escritura. La madre de Timoteo, vaya, conocemos hasta de la abuela de Timoteo. Dos mujeres que generacionalmente fueron un impacto y una influencia extraordinaria en la vida de un hombre que tiene una alta significación de fidelidad a Dios en las páginas del Nuevo Testamento. Cuán importante es el concepto, es la figura y es la persona de una madre para Dios. Hay una altísima dignidad en este sentido de ser madre. Es un medio a través del cual Dios hace desarrollar planes en la tierra, a través de hombres y mujeres que inminentemente hoy tenemos la misión de llevar al mundo el conocimiento de la obra de salvación de Cristo, la obra del Evangelio. Salmo 127:3. Fíjense lo que dice. Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. ¿De quién está hablando? ¿Del padre o de la madre? ¿El hijo es fruto del vientre del padre o de la madre?
de la madre, ¿verdad? El padre no tiene fruto de su vientre, el padre no puede amamantar. Ese concepto moderno, ¿verdad? De nos casamos y 50-50, 50 y 50, 50 y 50, ¿de verdad? O sea, ¿podemos nosotros de forma tan improperiosa, tan arbitraria, romper los roles divinos que el Señor ha establecido de forma natural? Pues obviamente no. 50 y 50, a ver, amamanta el 50% del tiempo a tu hijo, varón. Te vas a exprimir todito y ni una gota de leche te va a salir. ¿Por qué? Porque no es el diseño de Dios. El diseño de Dios hace que la mujer pueda ser fructífera de su vientre cuando ese es el plan de Dios para la vida de una mujer. Entonces la mujer tiene una posición fundamental que no podemos nosotros transgredir con diseños que no son bíblicos, hermanos. Y son herencia de Jehová los hijos, bendito el fruto del vientre, como saetas, dice, en manos del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces, ¿cómo la maternidad es crucial? ¿Para qué? Para la formación de hijos dignos. El contexto de este salmo nos está mostrando a hijos que son honorables para sus padres. Y por la buena honra y el buen nombre de los hijos, los padres son apreciados en la tierra. Pero es muy difícil criar hijos honorables sin la intervención de una esposa madre que sea la ayuda de parte de Dios al varón para poder vincular la unidad familiar. Ahora, la realidad es que también tenemos casos excepcionales de varones que no están casados o son viudos y que están criando hijos, están al frente de una vida familiar, y Dios evidentemente suple, Dios da inteligencia, sabiduría, una especie, digámoslo así, de doble unción, doble capacidad para que un padre pueda criar con dignidad a sus hijos. En la iglesia tenemos algunos casos de hombres virtuosos, solteros, por cierto, y dicho sea de paso, hermanas solteras, ¿verdad? A veces las hermanas solteras dicen, pues es que no hay en la iglesia. Pues es que no ves, viendo no ves. Y el mismo caso de los hombres solteros, es que no hay, viendo no ves. Y se dan estos casos, pero generalmente estos casos maternos, hermanos, son factores fundamentales y cruciales para la generación de generaciones, valga la redundancia, dignas y honorables. Y lo dice el texto: no serán avergonzados cuando hablare con los enemigos en la puerta. Padres y madres que son llevados a un nivel de dignidad porque han criado hijos honorables. La Biblia dice que la maternidad, al igual que la paternidad, requiere de valentía. Como saetas, dice, ¿verdad?, el Salmo, en manos del valiente. La palabra valiente, hermanos, viene del griego gibor, con doble V de bueno, gibor, y significa guerrero, esforzado, fuerte, de gran vigor, significa hombre poderoso, persona capacitada para la guerra. Entonces vemos cómo la Biblia describe estas características, y estas características son las que debería de tener un papá. Un papá tendría que ser un hombre esforzado, guerrero, de gran vigor, poderoso, una persona capacitada para la guerra. Sin embargo, estas características son muy claramente distinguibles en el carácter de una madre. Esto que tendría que ser natural en el caso de los hombres siendo padres, comúnmente es más distinguible y es más visible en el caso de las madres. Hay un canto de honra a las madres, un canto secular, no recuerdo quién la canta, pero habla precisamente y describe a la mujer como una leona. ¿Lo has escuchado? Es como una leona la mamá. ¿Por qué? Porque es una mujer que de ser necesario es agresiva, es violenta por salvaguardar la integridad mental, espiritual o física de sus hijos. Es como una leona protectora, es como una leona cazadora de todas esas circunstancias que pueden poner en riesgo la vida de sus hijos. Entonces, estas características, hermanos, que tendrían que ser totalmente distinguibles en los hombres, muchas veces no se ven, porque es el hombre quien generalmente abandona el liderazgo, abandona el uso de la autoridad,
abandona el ejercicio de la disciplina en el hogar, abandona el uso de los recursos que Dios le ha dado y le ha dotado para poder ser una cabeza y un líder. Y es frecuente ver a los hombres abandonando el liderazgo y depositándolo sobre la mujer. Mira, cuando un hombre abandona el liderazgo, la mujer no tiene ningún problema en tomarlo y encabezarlo. Pero cuando una mujer abandona sus responsabilidades, es muy difícil para un hombre asumir el rol de la mujer, el rol de la mamá, el rol de la esposa. Pero la mujer sí. ¿Por qué? Porque la mujer, sobre todo cuando es madre, se convierte en una persona fuerte, de gran vigor, poderosa, capacitada para la guerra. Es una guerrera. Benditas sean las mamás. Benditas sean las mamás. ¿Cuál era la situación civil de María? Ya lo habíamos comentado. Ella era una mujer soltera. Y dice que al 6º mes del embarazo de su prima Elizabeth, quien engendra a Juan el Bautista, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una mujer virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ya lo comenté. Desposada significa que no estaba casada, pero estaba próxima a casarse. Cuando se desposaba una pareja, se comprometía una pareja, hermanos, se firmaba un documento legal llamado esponsal. Ya lo hemos comentado. Y este documento era un compromiso matrimonial que daba prácticamente el carácter de esposos a la pareja, pero sin la experiencia de la intimidad. Había un compromiso que los obligaba a mantenerse en pureza, reservarse precisamente para la vida matrimonial, pero no se practicaba la intimidad sexual en el esponsal porque todavía no era el matrimonio. Pero era tan importante, hermano, este documento, que para poder romperse el compromiso matrimonial se requería de un proceso jurídico, casi como si fuera un divorcio. La actividad sexual entre los desposados estaba prohibida hasta el matrimonio, pero por la importancia del compromiso matrimonial, la actividad sexual de un desposado con otra persona era considerada como adulterio. Cuando una persona comprometida tenía relaciones sexuales fuera de su condición de compromiso, era considerado como adulterio. Deuteronomio 22, 23, 24, fíjate lo que dice. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, la persona que tenía una relación sexual con una persona desposada, tanto el desposado infiel como aquel que tomó por mujer, o la mujer que tomó por hombre al desposado, ambos eran sujetos de la pena de muerte. Cuando entendemos este contexto histórico y cultural, hermanos, entendemos algo importantísimo. Entendemos la valentía de María. ¿Por qué? Porque María queda embarazada sin estar casada. ¿Cuál era la circunstancia jurídica, la situación judicial en la que se encontraba María? Literalmente, ella hubiera podido ser sujeta de la pena capital, la pena de muerte, porque estando desposada quedó embarazada, y evidentemente no de José. Lucas 1:34 dice así: María dijo al ángel: ¿cómo va a ser esto? Yo no conozco varón. Y en el verso 38 dice, después de toda la anunciación, ella simplemente se remite a decir: hágase conmigo conforme a tu palabra. Cuando escarbamos en el contexto histórico y cultural, nos damos cuenta del peso de esta declaración de María: hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta mujer valientemente se dejó, se entregó a la soberana voluntad de Dios. A la soberana voluntad de Dios. María entonces, una mujer valiente, pero también una sierva. Ella demuestra servidumbre al Señor. Lucas 1:38 dice así: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. He aquí la sierva del Señor.
Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuál es el signo distintivo de un siervo de Dios, hermanos? Que es una persona que voluntariamente ha aceptado la voluntad de Dios para su vida como la única norma de fe, procedimiento y conducta. Una persona que se autodefine como siervo de Dios, pero no vive conforme a la voluntad de Dios, no es siervo sino de sí mismo. No es siervo de Dios, es siervo de sus intereses, siervo de su ego, siervo de sus condiciones naturales, de la búsqueda de sus intereses personales. Sin embargo, María nos muestra realmente qué significa servidumbre. Es poner tu vida en el contexto de la voluntad de Dios, aun cuando en esto te vaya la vida. Un siervo de Dios está llamado a ser valiente. Valientes, hermanos. Y recuerda que la valentía no es ausencia de temor. No, la valentía es cuando, a pesar del temor, tú sigues en una dirección lineal a la voluntad de Dios en tu vida, sabiendo que Dios es tu protector, tu guardador y tu proveedor. Ay, perdón, ya me emocioné. Eso significa valentía, hermanos. Poner nuestras vidas bajo el esquema perfecto de la voluntad de Dios, aun cuando en esto nos vaya la vida. Los miércoles estuvimos viendo una serie que ya concluimos, que terminó, que pasó, en donde veíamos la vida digna y cómo Pablo se autodefinía a sí mismo como preso en Jesucristo. Yo, preso en Jesucristo, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, dice el libro de los Efesios. Y Pablo se define como una persona no presa del imperio romano. Estuvimos comentando a lo largo de toda la serie. Cuando él escribe esta carta, y todas las cartas paulinas prácticamente fueron escritas en condición de prisión, en pérdida de la libertad, en el imperio romano, en un calabozo, seguramente con manos o pies en los grilletes, eventualmente, no lo sabemos, pero sí en la pérdida de su libertad. Y él no se define quejosamente como una persona que se encontrase preso de la injusticia del imperio dominante del mundo conocido, del imperio romano. No, se define gozosamente como una persona que ha cedido libremente su voluntad al servicio de la voluntad de Dios. Y por eso dice, preso en el Señor. Yo, preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con humildad, con mansedumbre, soportándose los unos a los otros en amor y en unidad. En unidad. Entonces, hermanos, cuán importante es identificar que si de verdad aspiramos al rango de servidores de Dios, necesitamos dejar nuestra vida, nuestro libre albedrío dentro del esquema y solamente en el esquema de la voluntad de Dios. Aunque en esto nos vaya la libertad, aunque en esto nos vaya la vida. Y es lo que hace María. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Una madre recibe una misión directa de parte de Dios. Una madre se constituye en sierva de Dios. Una madre cristiana es consciente de la dimensión de esta servidumbre y por lo tanto vela con su vida los intereses de Dios a través de sus hijos y les instruye en la palabra desde pequeños. Y para esto se necesita valentía, y más en el contexto social en el cual nos desenvolvemos hoy en día. Instruir a tus hijos en el conocimiento de los principios bíblicos demanda valentía. Instruir a tus hijos aplicando de forma real el consejo de la palabra demanda valentía. Fíjate lo que dice Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, de los niños, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué tiene que hacer un padre? Aplicar disciplina, como la Biblia lo menciona. ¿Qué tiene que hacer una madre? Aplicar la disciplina como la Biblia lo menciona. Y aplicar la disciplina en forma lineal a la Escritura requiere valentía. ¿Por qué? Porque cuando disciplinamos físicamente, por supuesto en el contexto de la instrucción escritural, físicamente a nuestros hijos, como padres, nos duele. Por lo tanto, requerimos valentía, determinación, a pesar de las circunstancias, para poder aplicar en forma correcta la instrucción de la palabra de Dios. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo texto se lee así: el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él.
Hay quienes han intentado descontextualizar esta enseñanza, este texto, y dicen, no, es que la disciplina no tiene que ser física, porque los niños tienen entendimiento, porque los niños tienen inteligencia, porque los niños pueden pensar. Entonces la disciplina puede ser que le castigue temporalmente su iPad, su iPhone, el acceso al internet, salir a jugar con los amigos. No. Cuando exploramos, hermanos, en las formas diversificadas de palabras que contextualizan el significado de la escritura esencial, encontramos este tipo de escrituras que son clarificadoras. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física alejará la necedad del muchacho. ¿A qué está refiriéndose la Biblia? A la vara. Y no es propiamente el tema. Hemos hablado mucho de cómo se imparte, cómo se suministra la disciplina física a los hijos, pero la disciplina física se tiene que aplicar. Cuando una madre no es valiente o un padre no es valiente, lo que hacen es le castigan el celular. Y en 2 meses, obviamente, como generalmente este tipo de disciplinas son el resultado de una extroversión, de una frustración personal, ¿verdad? Tal vez mucho estrés en el trabajo, estrés en el matrimonio, hartazgo por la rutina cotidiana. Entonces las disciplinas tienden a ser exageradas. 2 meses no vas a tocar tu celular, óyelo bien. Pero pasan 2 horas, ya está la mamá y el papá soltando el celular otra vez. Pero no te lo vuelvo a soportar. ¿Cuál disciplina? Por eso la disciplina tiene que ser como la Biblia lo menciona. Pero el padre rehúsa, la madre rehúsa hacerlo porque le duele ejercerlo como la Biblia lo dice. Se necesita valentía. Dice Proverbios 20:30, los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Proverbios 19:18, los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. La misma escritura. Proverbios 29:15, estoy poniendo a trabajar a marchas forzadas a la hermana Claudia. Proverbios 29:15, la vara y la corrección, ¿qué dan? Sabiduría. Mas el muchacho consentido, ¿qué hace? Avergüenza a su madre. Por eso una madre tiene que ser valiente y poner su voluntad al servicio de la palabra de Dios, le cueste lo que le cueste, pese lo que pese, suceda lo que suceda. Si verdaderamente entiende que ha sido llamada a ser una sierva de Dios. Y todavía hay quienes continúan argumentando, pero es que los niños piensan y tienen inteligencia. Sí, pero el problema de los niños no está en la inteligencia, el problema de los niños está en la necedad. Un niño entiende lo que le estás diciendo. Un niño, cada ocasión que le argumentas, te dice, sí, lo entiendo. ¿Entendiste? Sí, entendí. Y lo vuelve a hacer. El problema no está en el intelecto. El problema no está en el coeficiente intelectual. No está en la capacidad de comprensión. El problema está en el corazón. Y es un problema de necedad. Y por eso se requiere de una instrucción disciplinaria que logre arrebatar, arrancar, desenraizar la necedad del corazón del muchacho. Y cuando no hacemos esto valientemente en apego a la palabra, hermanos, los hijos terminan avergonzándonos, sobre todo a las mamás. ¿Cuántas veces hemos visto la escena de niños que hacen rabietas horribles en los supermercados, centros comerciales, en la calle? A la madre se le tiran al piso, se embarran los mocos, se quitan las lágrimas, se despeinan, se arrancan la camisa, y la mamá, ay, mi niñito, pórtate bien, no hagas eso, y el niño avergonzando a la madre. Valentía si queremos ser siervos de Dios. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces la consecuencia de no ser valiente y no instruir a los hijos en el fundamento eterno de la palabra de Dios es precisamente este. ¿Cuál? Proverbios 15:20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. El hijo necio menosprecia a su madre. ¿Te das cuenta que la figura más vulnerada por parte de hijos
necios, hijos malagradecidos, hijos malandrines, hijos buenos para nada, hijos holgazanes, la figura más lesionada, más vulnerada, no es la figura del padre, es la figura de la madre. Proverbios 17:25, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Proverbios 26:3, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Una persona que por falta de instrucción, por falta de educación, por falta de formación familiar, por falta de conocimiento escritural, sale al mundo, termina siendo una calamidad para la sociedad. Y por lo tanto el trato que la sociedad tiene que proporcionarle es el trato de una bestia, y por eso lo compara la Escritura: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Para que no sea el mundo quien termine afligiendo a tus hijos con dolor, entonces padre y madre tienen que ser valientes, instruyendo a sus hijos en el temor de Dios. Entonces, ¿qué se requiere, hermanos? Se requiere valentía. ¿Te acuerdas del caso de Ana? Lo acabamos de comentar. Fíjate lo que dice 1 Samuel 1:1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una de ellas era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Su rival Penina la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, y por lo cual Ana lloraba y no comía. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Y Elcana su marido le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligida en tu corazón? Y fíjate esta pregunta: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y la Biblia no menciona la respuesta de Ana. Evidentemente la respuesta de Ana hubiera sido: no, yo quiero ser mamá, yo quiero ser mamá. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote allí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Fíjate, está mostrando su desesperación por la necesidad que ella percibía de ser mamá. E hizo voto diciendo a Jehová de los ejércitos: si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué significa que no pasará navaja sobre su cabeza? Que él se dedicaría al servicio al Señor. Esto, hermano, era definido como el nazareato, un voto de nazareato. ¿Qué hacía un nazareato? Un nazareo era una persona que por un tiempo específico consagraba su vida al Señor, y por lo tanto durante ese tiempo no podía hacer algunas cosas como beber vino, tocar cadáveres muertos o bien pasar navaja sobre su cabeza, cortar el cabello. Pero en el caso de Ana, estaba consagrando en forma entera a su hijo, si es que Dios se lo concedía como bendición. Y entonces dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí el sacerdote, observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido ni una gota de sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: vete en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue.
la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplir el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Este es un caso excepcional, glorioso, de los pocos que hay en la Escritura, donde Dios concede la maternidad a mujeres estériles, como el caso de Rebeca, por ejemplo, como el caso de otras mujeres que no podían, el caso de Sara, por ejemplo. No podía ser mamá, era una mujer estéril, y en su vejez Dios concedió la maternidad. ¿Pero para qué? Para propósitos específicos. Dios no le concede un hijo a Sara para que acompañara a Sara durante el tiempo final de su vida o la acompañara en su vejez. Dios le concede un hijo a Sara por vía del cual Dios daría cumplimiento a su promesa eterna a la nación de Israel, y que nos alcanza a nosotros y nos bendice como iglesia de Jesucristo. El mismo caso, cuando Dios decide, por encima de la condición estéril natural de Ana, darle un hijo, fue para propósitos específicos de bendición a su pueblo. Y entonces, continúa diciendo: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que le dijo a su marido: yo no voy a subir hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Porque anhelaba ser mamá Ana, no por la experiencia misma de la maternidad, porque ella deseaba, anhelaba, clamaba a Dios en servirle a través de la maternidad. Ella no anhelaba ser madre por un deseo egoísta, por un elemento competitivo con Penina, su rival. Ana anhelaba ser madre para poder ser una sierva de Dios. Y por lo tanto ella determina: una vez que lo destete, voy a subirlo al templo y ahí se quedará mi hijo para siempre. Respondió Elcana: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Ella no lo guardó egoístamente para sí. Ella cumplió la palabra que había ofrecido al Señor. Si tú me das un hijo, Señor, jamás pasaré navaja sobre su cabeza y estará consagrado a ti. Ella no cambió de parecer. Una vez que tuvo al niño en sus manos, una vez que experimentó la maternidad, ella no adhirió para sí permanentemente a su hijo, sino solamente el tiempo necesario para poderlo presentar en el templo y que el niño fuese criado, instruido, fuese acondicionado para un servicio eficaz a Dios. Ella sabía que su maternidad no era para ningún otro efecto, sino para servir a Dios. Matando el becerro, trajeron al niño a Elí, el sacerdote, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que él viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Qué vemos en esto, hermanos? Ana no utilizó a su hijo para vengarse de Penina, ni para incrementar su rivalidad con esa mujer. Ella se humilla ante Dios, sobreponiendo sus intereses maternos por el reino de Dios. Ella pone el reino de Dios por encima de sus deseos naturales, porque ese niño sería un profeta de Dios a toda la nación de Israel, el más grande profeta de Dios de su generación. Y en tercer lugar, ella no considera su maternidad como una herramienta para satisfacerse a ella misma, sino como la oportunidad de ser funcional en darle gloria a Dios. ¿Cómo es tu maternidad, hermana? ¿Cómo desarrollas tú tu maternidad? Tu maternidad es una herramienta en las manos de Dios para darle gloria a su nombre, para la expansión del reino de los cielos. ¿Estás vertiendo tu fidelidad a Cristo en la forma en la cual los estás criando, los estás instruyendo, los estás formando?
Estás tomando como frontal a tus ojos el lineamiento bíblico para instruirlos y amonestarlos en el consejo de la palabra, disciplinarlos bíblicamente cada ocasión que sea necesario, porque entiendes que la maternidad no es un elemento de autosatisfacción, la maternidad es una herramienta de servicio a Dios. ¿Cómo lo estamos haciendo, mamás? ¿Eres un factor de unidad en la familia para mantener el equilibrio, el orden? ¿O te has constituido en un mecanismo de adhesión para mantener unida a ti misma tus hijos en forma indefinida? Porque sin tus hijitos preciosos no puedes vivir. ¿Has constituido de tu maternidad una forma de sustento permanente de fetos espirituales, de fetos morales? ¿O cortaste el cordón umbilical para que tus hijos puedan comenzar a crecer al servicio de Dios, a crecer moralmente, espiritualmente, para poder aportar a la gloria de Dios? ¿Cómo estás llevando tu maternidad? Evidentemente, para este tipo de maternidad, hermanas, se necesita valentía, sacrificio, determinación. Identificarte en tu cristianismo de forma tan clara que la maternidad no sea una experiencia de desvío de los propósitos de Dios, sino que es un aliciente para continuar caminando a los propósitos de Dios. Cuando la madre se desarrolla de esta forma, hermanas, entonces sí tenemos una ilustración extraordinaria del amor de Dios por la humanidad a través del amor de una madre por sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué digo que el amor de una madre así ilustra el amor de Dios? Porque una de las características básicas y distintivas del amor de Dios es su potente capacidad de darse a sí mismo sacrificialmente por aquel a quien ama. El amor de Dios no es la entrega de un simple o mero sentimiento, no, es la expresión de una emoción que va más allá de cualquier posibilidad humana de concebir, traducida en sacrificio. El amor de Dios, por supuesto, es un factor emocional, pero que se traduce en la decisión sacrificial de entregarse. Es el objeto de sacrificio a favor de aquel a quien ama. Por eso una madre bíblica representa tal vez el modelo más nítido, más representativo del amor de Dios por la humanidad. Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos entonces que esta clase de amor no se distingue por lo abstracto de un sentimiento, porque es muy fácil decir te amo, yo te amo de aquí al cielo. Eso es totalmente abstracto. Yo te amo. ¿Cuántas veces, hermana, tu marido te ha dicho yo te amo? Es que de verdad te amo. ¿Y cuál es la respuesta habitual de algunas esposas? Bueno, si me amas, entonces demuéstramelo, hazlo tangible, sé cuidadoso, sé considerado, sé un apoyo para mi vida, no me dejes toda la carga, sacrifícate por mí, por mis hijos, que no tenga yo que asumir tu tarea, tu responsabilidad y tu liderazgo. Si me amas, demuéstralo. El amor de Dios, hermanos, es algo más que un mero sentimiento insubstancial o abstracto. No, se caracteriza por la demostración tangible de una acción de sacrificio. La mayoría de quienes hemos sido muy bendecidos por Dios con el amor de una madre, podemos afirmar que su amor tiene esa capacidad. Una madre tiene la capacidad de demostrar su amor a través de los hechos. Y a veces un padre no. A veces un padre ni un abrazo puede darle a sus hijos. A veces un padre, al intentar abrazar a sus hijos, es hasta una imagen un poco grotesca. O el hijo queriendo abrazar a su padre y el padre es como una tabla que no se mueve, porque nos es como hombres muy difícil expresar amor en forma tangible. Y los hombres podemos fácilmente renunciar a nuestras responsabilidades con la mano en la cintura, pero las madres no. Las madres tienen la capacidad de demostrar el amor por los hijos en forma de actos sacrificiales, la capacidad de entregarse sacrificándose por ellos. En 1 Corintios 3, hermanos, se describe las características del amor de Dios. Y todas estas características son sacrificiales. Verso 4, 1 Corintios 13. Vamos
a leer con detenimiento. Esto también lo hemos estudiado en su momento, pero vamos a leer desde esta perspectiva. Cada una de las características del amor de Dios es un elemento de sacrificio. Y dice así: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, solo se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, jamás. Aunque las cosas cambien, las circunstancias varíen, aunque las situaciones obren en contra de tus intereses, el amor de verdad, el amor es invariable. El amor no está sujeto a condiciones, no cambia por circunstancias. El amor de Dios siempre es, no deja de ser. Y no hay duda de que este amor es completo y manifiesto en el sacrificio de Cristo, a fin de alcanzar del Padre perdón para la humanidad. Y por supuesto, el amor de una madre jamás va a alcanzar a redimir a sus hijos espiritualmente. En ese sentido, el amor de una madre siempre va a ser limitado, imperfecto. Pero cuánto el amor de nuestras madres nos reflejan el amor de Dios. El amor de una madre es sufrido, ¿sí o no? ¿Quién sufre el embarazo, hermanos? ¿La mujer o el hombre? Mira, yo no sé hasta dónde sea real, ¿verdad? Pero bueno, hay quienes afirman que así ha sucedido. Cuando la mujer ya embarazada comienza a sentir mareos, también el hombre se marea. Comienza a sentir antojos, el hombre comienza a sentir antojos. Comienza a tener ciertos achaques y el hombre también los siente. Pero cuando tiene los dolores del parto, allí el hombre ya no siente nada. Nada. El amor de una madre sufrido desde el momento mismo del embarazo, ahí comienza el sufrimiento de una madre y no termina mientras siga siendo mamá. Deja de ser quien era físicamente, deja de importarle ella misma en su condición física, en su estructura física. La configuración hormonal de la mujer comienza a cambiar física y mentalmente a lo largo de 9 meses a favor de alguien más. A partir de ese momento, todo lo que era para su deleite personal pasa a un plano ni siquiera secundario, invisible, y solamente es visible para el bienestar de aquel que lleva en su vientre. El amor de una madre es sufrido. El amor de una madre es benigno. ¿Qué es la benignidad? La benignidad es la capacidad de mantener haciendo el bien a quien te hace el mal, a quien te ofende, a quien te daña, a quien te desprecia, a quien te engaña, a quien te roba. ¿Y quién podría negar que los hijos, en muchos sentidos, a lo largo de la vida, solemos hacer todas estas cosas en contra de nuestras madres? Las hemos ofendido, las hemos herido, las hemos despreciado. Sin embargo, nuestra madre ha continuado haciéndonos el bien. El amor de una madre es benigno. ¿Cuántas veces has despreciado por otra gente a tu propia mamá? ¿Cuántas veces? Sin embargo, ella continúa creyendo que en la siguiente ocasión no lo vas a hacer. Ella sigue creyendo que en la siguiente oportunidad la vas a valorar. ¿Cuántas veces la dejaste con la comida en la mesa o la comida en el sartén? Y ella esperándote. Una comida que preparó deseando disfrutar viéndote comerla. Ella no disfrutó, hermano, preparando la comida para comerla a ella. Su disfruto fue verte a ti comer lo que ella preparó para ti. Y muchas veces ni siquiera nos acordamos de que nuestra madre nos está esperando. Muchas veces, hermano, ni siquiera nos interesó. Sin embargo, ella continúa preparando esa comida para ese tiempo especial. Cuando ella pueda verte en su casa comiendo la comida que te ha preparado. ¿Cuántas veces la robaste o la insultaste? Sin embargo, tu madre permanece ahí, confiando en que la siguiente vez la vas a respetar, creyendo que la siguiente ocasión sí la vas a abrazar.
creyendo que la siguiente ocasión tus palabras serán dulces y afectivas, que podrás acariciarla con tus manos y besarla con tus labios, pensando que la siguiente ocasión seguramente sí la vas a amar. ¿Quién podría negar que el amor de una madre todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta? El amor de una madre por sus hijos nunca deja de ser. Sin embargo, ellas continúan sintiéndose imperfectas. Hijo, perdóname por haber fallado. Hijo, perdóname por haber hecho esto. Cuando eras niño, cuando eras adolescente, siguen sintiéndose imperfectas. Y no hay duda de que lo son. Pero su amor imperfecto, ¿cuánto refleja el amor de Dios por nosotros? Quienes tenemos la dicha y la bendición de tener una madre, la palabra de Dios nos llama a que las valoremos, las cuidemos, las procuremos, las amemos. El amor de un hijo hacia su madre no se encuentra supeditado ni circunscrito a la efectividad de su maternidad. El amor de un hijo hacia su madre es una responsabilidad y la honra también, el cuidado de ella, sus necesidades, la cobertura de sus circunstancias económicas y materiales. Cuán valiosas son las madres en los propósitos eternos, en los propósitos de Dios. Si tú tuviste una madre y ya no está contigo, te resta agradecerle a Dios. Hoy no puedes ya manifestarle tu afecto o presentarle tu arrepentimiento, pero sí puedes presentar tu gratitud a Dios diciéndole: Señor, gracias, gracias, infinitamente gracias por la inigualable bendición de haber tenido una mamá. Y si tienes una mamá, guárdala, cuídala, respétala, visítala, ve a comer con ella a su casa, invítala a salir de ella, procúrala, porque su amor es inigualable. Una mujer que ama a Cristo y es madre representa la ilustración más nítida del amor de Dios por la humanidad, porque es un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Es un amor que no deja de ser. Benditas sean nuestras mamás. Voy a pedir que todas las mamás se pongan ahí de pie en su lugar. Fíjate qué bendecida es nuestra congregación. Ve cuántas mamás, hasta las que llegaron tarde. Qué bendecida es nuestra congregación. Cuántos hijos forjándose en el amor de una madre fiel al Señor para el servicio de Dios. Y si en algún momento, mamá, perdiste tiempo y no lo hiciste por ignorancia de la Escritura, y tu hijo tal vez ya no está en la fase formativa, hoy sí puede ser la principal informante de parte de Dios para llevar a tu hijo al conocimiento de quién es Cristo y predicarle el Evangelio y ministrarlo en la palabra y corregirle con la Escritura y bendecir su vida con la verdad. Si tú haces esto, hay bendición de parte de Dios que está por distribuirse sobre la tierra y sobre esta congregación. De verdad, sean benditas cada una de ustedes. Sea bendita mamá y sean benditas todas las mamás que están aquí en esta mañana, todas las mamás de la congregación. Si algún hijo está cerca de su mamá, que no haya bajado con los jóvenes, que no esté con los adolescentes o los niños, acérquese a su mamá. Si no está ahí tu hijo, no importa, vamos a orar por ti. Los hijos, acérquense a sus mamis. Y yo me voy a acercar a la mía.
Y vamos a orar por nuestras mamás. Señor Jesús, cuántas gracias, mi Dios, porque pudimos, como muchos, no haberla tenido. Como muchos pudimos haber experimentado la orfandad y con esto la ausencia de amor, de ternura y de cuidado. Pero si hoy podemos comprender que tu amor es extraordinario y que nunca deja de ser, en una gran medida es gracias al corazón de esta madre que nos has dado. Gracias por mi madre. Señor, las bendecimos y te pedimos que seas con ellas cada día de sus vidas, que suplas para todas sus necesidades y nos des el privilegio glorioso de ser una herramienta tuya para proveer para sus necesidades, para suplir sus necesidades, y no solamente físicas, Señor, también espirituales. Concédenos ser en alguna proporción un mecanismo de bendición ahora nosotros para ellas. Concédenoslas mucho tiempo, mi Dios, el tiempo de tu voluntad, que podamos gozarnos viéndolas a ellas, Señor, también sirviéndote, amándote, exaltando tu nombre, predicando tu palabra, alcanzando el propósito por el cual las has redimido, Señor, en plena realización espiritual. Que nos concedas verlas en salud física y en paz de su alma. Bendice a nuestras madres, líbralas del mal, guárdalas, Señor, en el hueco de tu mano. Sé con ellas, sé en sus casas, libra sus casas de cualquier influencia del enemigo y sus vidas también. Resguárdalas para tu gloria, líbralas del mal. Las bendecimos, te agradecemos por ellas. Que nuestra gratitud no solo se manifieste en una fecha especial, sino que sea para sus corazones nuestra gratitud algo especial cada día de sus vidas. Bendícelas, mi Dios, bendícelas, líbralas del mal, líbralas del mal, líbralas de muerte, de tragedia, de enfermedad, de ataque o de acechanza del enemigo. Líbralas de accidentes, líbralas del mal. En el nombre de Jesús, guárdalas. Amén. Gracias por ella, Padre. Gracias por mi madre. Gracias por mi madre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios, Hijo. Gracias. Amén. Gracias. Gracias, mamita. Gracias a Dios. Pues podemos tomar asiento, hermanos, hermanas. Pues sea un feliz 10 de mayo, pero también sea una vida de felicidad al lado de sus hijos, hermanas, mamás. Y si tus hijos están en una fase de rebeldía, de poca gratitud, de confrontación, hermana, no pelees la batalla en el terreno físico, pelea la batalla desde el flanco que Dios te ha dado, que es muy poderoso, que es la oración y la intercesión. Ora por ellos, preséntalos delante de Dios. Y si son hijos en casa, todavía en una fase formativa, fórmalos. No tengas miedo de hacerlo a la manera de la palabra de Dios. Por supuesto, nunca va a ser gratificante para los hijos recibir la disciplina, pero cuando tú eres obediente y eres persistente, el Señor bendice, el Señor respalda, y el Señor al final va a entregar siempre en tus manos ese fruto apacible de justicia que entrega a los que en la disciplina son ejercitados. Dios nos disciplina para hacernos participantes de su santidad. Dice Hebreos 12, bueno, tu disciplina hacia tus hijos los van encaminando a la santidad de Dios. Entonces, no lo dudes. Y si ya no están en casa y es un hijo medio malagradecido, ora por él, preséntalo delante del Señor. El Señor tiene el poder para hacer un milagro en su corazón, salvarlo para su gloria y poderlo presentar ante ti arrepentido también, y que esto gratifique tu corazón. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, que Dios les bendiga este domingo lindo. Nos vemos el miércoles, primeramente Dios, y que el Señor les guarde.
Los papás pueden pasar a la iglesia infantil por sus Nuestro Dios poderoso.
Aplaudamos.